Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran alegría, amables oyentes, poder estar nuevamente con ustedes por este medio radial para compartir la palabra de Dios. Un día más que el Señor nos permite vivir. Le damos gracias y lo bendecimos porque nos permite estar con salud y vivos en este día para ponernos a cuentas con Él y darle gracias por todos sus beneficios que recibimos constantemente de su mano. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el versículo 4 del capítulo 1. Que dice de la siguiente manera: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo les dije que este versículo nos enseña tres cosas muy importantes. En los dos estudios pasados ya hemos visto dos de ellas. Vimos que este versículo nos enseña que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de la condenación y de la culpa de nuestros pecados. Y vimos que Jesús también se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. O sea que no solamente el Señor muere en la cruz y se da a sí mismo para librarnos de la culpa y de la condenación, sino también para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de la esclavitud de este mundo. Hoy miraremos la última de las enseñanzas que nos trae este versículo, y es que este versículo nos enseña que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que la tercera enseñanza es que la salvación que el Señor Jesucristo nos otorga y la libertad que nos da del presente siglo malo es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial, a quien pertenecen la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que esta tercera enseñanza nos muestra que el sacrificio de Cristo para nuestra salvación fue el diseño y el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, o dicho de otra manera, fue el cumplimiento del plan eterno de redención. Dios no está improvisando en este mundo, amables oyentes. Todo en este mundo obedece a un plan predeterminado por el Creador. Y este plan se lleva a cabo conforme al que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Se lleva a cabo tal como Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy, pero muy importante. Nosotros tenemos que entender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, diseñaron un plan para la redención del género humano. Por lo tanto, todo lo que pasa en este vasto e infinito universo obedece a un plan predeterminado por Dios.
Dios no improvisa. Él lleva a cabo su plan predeterminado y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Por eso el texto dice, el cual, hablando de Cristo, el verso 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme, oiga bien, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, según el versículo 5. Entonces, todo obedece a un plan predeterminado, a un plan infinitamente sabio que muchas veces nosotros, los humanos, no alcanzamos a comprender porque nuestra mente es finita, mas la mente y los pensamientos de Dios son infinitos, no tienen límite. Como está más alto el cielo que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos, y nosotros no los podemos comprender a plenitud. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 6, y leamos los versículos 38 al 40, que dicen de la siguiente manera: porque he descendido, dice Cristo, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Este pasaje es supremamente claro y nos habla de que todo obedece a un plan. Aquí está hablando el Señor Jesucristo acerca del propósito de Dios con Él, de su venida a este mundo. El verso 38 de Juan 6 nos dice, hablando Cristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo vino voluntariamente del cielo a la tierra, descendió, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros en condición humana, todo para hacer la voluntad del Padre, el que lo envió. Ni siquiera Cristo vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre que le envió. O sea que esto nos habla de que todas las cosas ocurren en este mundo de acuerdo a su voluntad. En el verso 39 sigue diciendo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. 2 puntos. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amable oyente, este versículo nos dice claramente que la voluntad de Dios el Padre para con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esa voluntad que Él vino a realizar en este mundo, es que de todo lo que le diere el Padre, no pierda Él nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que Cristo vino a salvar a aquellos que el Padre en su santa y soberana voluntad quiere traer a Cristo para que Él les aplique la obra de redención. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno de los que el Padre le da a Cristo y de aquellos por los que Cristo muere y da su vida en la cruz del Calvario, ninguno se perderá, sino que el Señor lo resucitará en el día postrero, porque Él vino a morir por ellos, a dar su vida en obediencia a la voluntad del Padre. Verso 40.
y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Cristo nuevamente, recalcándolo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo se llevará a cabo la voluntad del Padre? ¿Cómo se llevará a cabo que de aquellos que el Padre le da, Él no pierda nada? Pues aquí nos lo está diciendo claramente este texto, que todo aquel que ve al Hijo, esa es la voluntad del Padre, que lo ve con los ojos espirituales y cree en Él. Ver al Hijo y creer en Él es conocer quién es Él, es hablarle a esa persona de Cristo y el poder ver quién es Cristo, qué hizo por Él y luego creer en Él. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna y el Señor le resucite en el día postrero. Entonces, amables oyentes, que no nos quepa la menor duda que todo obedece al plan soberano y eterno de Dios en este mundo, hablando en este caso de la obra de redención para los pecadores. Todo aquel que viene al Hijo es porque el Padre se lo ha entregado al Hijo para que Él le aplique su redención, su salvación y le resucite en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y el Señor le resucitará en el día postrero. Y eso es maravilloso. Es por eso que el texto base que estamos estudiando nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, si usted va conmigo a Mateo 26, versículo 42, dice lo siguiente: está Cristo en el monte del Getsemaní, poco antes de ser entregado en manos de sus verdugos para ser luego enjuiciado y llevado a la cruz. Está en el monte de Getsemaní y está orando fervientemente porque Él sabe lo que tiene que enfrentar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él no quería pasar por el trago amargo de la muerte, de recibir el castigo y de tomar todas nuestras iniquidades sobre sí, para que pudiéramos ser salvos. Y por eso Él dice: Padre, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo dice: por encima de todo, tiene que primar la voluntad de Dios. Y así para usted y para mí, amable oyente, por encima de todo tiene que primar la voluntad de Dios. Así como Cristo vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre, así también nosotros, por sobre todas las cosas, debemos procurar y querer siempre hacer la voluntad del Padre en primer lugar. Y si usted va conmigo a Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amables oyentes, la muerte de Cristo, aunque fue culpa de los hombres, ellos se ensañaron contra el Señor y le enjuiciaron injustamente. A pesar de todo eso, en el fondo y detrás de todo eso estaba la mano y el plan predeterminado por Dios para que se llevara a cabo tal como estaba escrito. Escuchen nuevamente lo que dice el texto de Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. En Jerusalén se reunieron contra el santo Hijo de Dios,
a quien el Señor ungió. ¿Quiénes se unieron contra Jesús? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. 4 entes de autoridad se unieron contra Cristo para matarle, para crucificarle, para quitarlo de en medio. Pero el verso 28 nos dice que se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es supremamente glorioso, saber que aún en ese suplicio, en esa sevicia que tuvieron estos hombres para condenar y dar muerte al Señor Jesucristo, aún ahí se estaba cumpliendo el plan eterno de redención. Ellos estaban haciendo lo que el Padre había determinado que sucediera desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios capítulo 1, verso 11, nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Vuelve este texto y nos ratifica lo que estamos viendo de nuestro texto base de Gálatas. ¿Qué estamos viendo? Que todo lo que hizo Cristo para librarnos de nuestros pecados y para librarnos de la condenación y del presente siglo malo era conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien pertenecen la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto nos dice que en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Óiganlo, amables oyentes, una palabra que no les gusta a muchos. Nosotros fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad y no hay quien lo impida. Él determinó a quién salvar desde antes de la fundación del mundo y está llevando a cabo su plan y su propósito. Y lo más admirable de este plan es que lo está llevando a cabo sin dejar a un lado la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable por su pecado, pero al mismo tiempo Dios lleva a cabo su plan predeterminado y elige y predestina a quien quiere salvar. Algo que nuestra mente finita no alcanza a comprender, pero que está revelado en las Sagradas Escrituras. Y por el hecho de que nosotros no lo podamos conciliar lógicamente, no quiere decir que no sea verdad. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. A Él sea la gloria, porque nada pasa por azar en este mundo. Nada se le escapa al control soberano de Dios en este mundo, por insignificante que sean las cosas que estén pasando. Y por último, para terminar, miremos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuchen lo que dice en el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Aquí este texto es supremamente glorioso, porque nos dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, es decir, con su vida.
como de un cordero sin mancha y contaminación. Cristo fue sin mancha y sin contaminación. Este cordero sin mancha y sin contaminación que es Cristo ya estaba destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice el texto. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para que diera su vida en rescate por muchos, en rescate por su iglesia. Y es por eso que nosotros decimos y afirmamos con toda convicción que lo que sucede en este mundo es conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cristo vino a este mundo a morir en la cruz y a dar su vida en rescate por nosotros, porque ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo existiéramos. El plan fue hecho por su santa voluntad y se está llevando a cabo conforme a sus designios soberanos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amables oyentes, ustedes que escuchan esta verdad en esta mañana, les invito a confiar en ese glorioso Salvador que por voluntad del Padre vino del cielo a la tierra, destinado desde antes de la fundación del mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Si usted está escuchando este mensaje, no es por casualidad, es porque Dios quiere que usted escuche que Cristo es el que Él ha determinado para salvar a los pecadores, para que ellos tengan vida eterna y perdón de pecados y reconciliación con Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven a Él, descansa en Él, confía en Él, entrega tu vida a Él, porque Él vino del cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él vino del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y esta es la voluntad del que le envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ven a Él y confía en Él, amable oyente. Descansa en Él, entrégale tu vida, arrodíllate delante de Él y ríndele su corazón y hallarás paz y descanso para tu alma. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.